¿Qué tal, mis queridos amigos de Aló Psicólogo? Les saluda el psicólogo clínico Humberto del Castillo Drago. El día de hoy vamos a hablar de un tema que mucha gente me lo pidió y que creo que ha generado bastante inquietud. Es el tema de la ruptura sentimental. ¿Qué hacer ante una ruptura sentimental? ¿Cómo funciona este tema de la ruptura sentimental, ¿no? Entonces vamos a conversar, a ver las personas que ya se están conectando. Me gustaría, por favor, si es que me pueden avisar si se me escucha. Estamos en el psicólogo Humberto del Castillo Drago. Vamos a hablar sobre el tema de la ruptura sentimental. ¿Qué cosa es la ruptura sentimental? La ruptura sentimental es un golpe, un choque o un trauma en nuestra afectividad. Es decir, nosotros podemos entender y decir que la ruptura sentimental es una herida afectiva. Es una herida afectiva. Recuerden que nosotros en el Centro ARETE hablamos de las heridas afectivas, sobre todo en el libro Reconciliación de la Historia Personal y en el libro Afectividad y Sexualidad en la Vida Cotidiana. Carlos Andrés González, muchas gracias por hacerme ese feedback, esa retroalimentación, muy importante para seguir. Entonces la ruptura sentimental también se puede decir que es una pérdida. Entonces en ese sentido tiene que ver mucho con un duelo que hay que elaborar, ¿no? Entonces una herida afectiva, o sea, la ruptura sentimental puede ser un duelo que hay que elaborar, una pérdida que hay que aceptar y asimilar, o también es una herida afectiva que hay que sanar, perdonar y reconciliar, ¿no? Entonces, pero en este momento vamos a hablar un poquito de enfocar la ruptura sentimental como que hay que elaborar un duelo, ¿no? Y que es un proceso en el que hay que ir aceptando, ¿no? ¿Por qué? Porque el duelo, ¿no?, es un proceso de elaboración de una pérdida que consiste en la asimilación y aceptación de esa situación dolorosa, porque es una ruptura que es complicada, ¿no? Y que uno se revela, uno se pone triste, hay gente que le da pánico, hay gente que se le desata una ansiedad, que se desata una depresión, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces hay que ir avanzando en ese proceso de reconciliación de la herida afectiva, hay que ir avanzando en ese proceso de duelo para poder adaptarnos tanto interna como externamente a la nueva realidad. La palabra duelo significa dolor y por tanto el proceso de duelo será un proceso de pasar por el dolor, por avanzar en el dolor, ya sea por pérdidas o simplemente por situaciones muy dolorosas que nos ocurren y tenemos que asimilar, ordenar y experimentar los sentimientos que, aunque queramos evitar, son los que nos van a conducir a aceptar este hecho que pasó. Es decir, una ruptura sentimental, de todas maneras hay que hacer un proceso de aceptación y perdón. Ante una ruptura sentimental, de todas maneras hay que elaborar el duelo, ¿no es cierto? Entonces, eso es absolutamente normal. Sin embargo, a nadie pues le gusta sufrir. Hay mucha gente que se pone triste, hay mucha gente que no lo cree, hay mucha gente que ha desarrollado un apego, o hay personas también que vienen, digamos, de una relación tóxica, de una relación que ha sido esclavizante, de una relación donde ha habido mucha dependencia. Entonces hay todo tipo de relaciones, ¿no?, buenas, malas, y no tienen, digamos, necesariamente que ser malas para que, digamos, haya un problema, digamos, o sea difícil de asimilar, ¿no? Yo creo que, digamos, toda ruptura sentimental trae consigo dolor, sufrimiento, etcétera, ¿no? Entonces, muy bien, aquí ya vemos que están haciendo algunas preguntas, pero no voy a interrumpir porque ya me han hecho esa sugerencia. Te agradezco, Alejandra. Vayan haciendo sus preguntas y yo voy a avanzar un poco, y lo que estoy haciendo ahora es, hablo, digamos, como a la mitad, como a las 8:15, ¿no es cierto? Ahí contesto algunas preguntas y después termino con todo esto. Muy bien, entonces miren, vamos a hablar, cada persona tiene su ritmo y necesita un tiempo para superar una ruptura de pareja y la pérdida de lo que esto conlleva.
que a veces no es la pérdida de una persona, sino de un proyecto de vida con una persona, ¿no? Ese elemento es interesante, ¿no? Entonces hay fases, hay etapas. Vamos a hablar de 8 etapas. La incredulidad, negación, o sea, no creemos y lo negamos. Estamos insensibles, la etapa de la tristeza, del miedo, angustia, culpa, ¿no? La quinta etapa es la ira, ¿no? Inclusive pueden haber sentimientos de venganza, ¿no? El sexto es la sensación de descontrol y necesidad de salir. El séptimo es la nostalgia, ¿no es cierto? Y el último es la aceptación. Entonces, de todas esas etapas, brevemente las voy a ir desarrollando. Primero, incredulidad, negación, insensibilidad, tristeza, miedo, angustia, culpa, ira, sensación de descontrol y necesidad de salir. 7, nostalgia. 8, aceptación. Entonces, esto es un proceso. Es un proceso que normalmente dura un año. ¿Por qué? Porque hay que hacer todo el duelo, ¿no? Por ejemplo, tú terminas una relación con tu novio, con tu enamorado, ¿no es cierto? Entonces te acuerdas el día del aniversario, el día del cumpleaños, la Navidad, el Año Nuevo. Entonces tienes que como que ir cerrando ese ciclo. Ahora, de pronto a veces dura menos, pero yo creo que un duelo promedio dura un año más o menos, ¿no? Y no creo que dure menos de 6 meses, pero bueno, esto tampoco es matemático, mucho depende también de la persona, de la personalidad, de los recursos, de la resiliencia de la persona, ¿no? Entonces se puede ir avanzando. Entonces, primera etapa, incredulidad. Se suele llamar también la etapa de la negación. Es una fase que se corresponde, o sea, o donde hay un choque inicial, ¿no? Cuando a uno le dicen, bueno, no quiero estar contigo, ¿no? Y muchas veces no se quiere enfrentar la realidad. No hay duración normal para esta etapa, ¿no? O sea, pero salvo casos muy específicos, lo habitual es que se corresponda con los primeros días de la noticia o las primeras semanas. Si la persona tarda en abandonar el hogar o simplemente si las circunstancias de la ruptura han sido confusas, como por ejemplo una pelea fuerte donde uno no cree que se vaya a cumplir la amenaza, o una ruptura muy brusca sin una etapa previa de conflicto o malestar, o sin explicaciones muy claras, ¿no? Recuerden que estamos hablando de la ruptura sentimental, y entendemos la ruptura sentimental que puede ser un enamoramiento, puede ser un noviazgo, o puede ser también una relación de pareja donde haya convivencia, o de pronto un matrimonio, etcétera, ¿no? Entonces, por eso la primera etapa a veces es de negación, de incredulidad, ¿no? De no creer, digamos, que el otro va a cumplir con su promesa, etc. Luego viene la segunda etapa del estar insensibles. Algunas personas, cuando dejan de negarse el hecho en sí de la ruptura o empiezan a creérselo, entran en una fase muy curiosa donde dicen no sentir nada, ¿no? Hablan del tema igual que como comentarían pues una telenovela, una noticia de televisión, casi sin emoción, con una mera descripción de hechos pasados, presentes y puede que hasta futuros, ¿no? Hay una especie de inhibición emocional, de insensibilidad. Podríamos decir que inclusive hay una especie de bloqueo, ¿no? A veces son conscientes de que es raro como se encuentran, pero otras creen que ese no sentir puede que se relacione con que en realidad no estarían tan enamorados como pensaban, o como lo han aceptado muy rápido y están pasando la página, ¿no? Pero en realidad esa insensibilidad es una especie de bloqueo, es como que la vida psíquica de la persona, el organismo de la persona está tratando de rehacerse, ¿no? Entonces la insensibilidad es una respuesta lógica ante un hecho que es una herida afectiva, como dijimos en el inicio, que es una... Sí, que puede tener algunos efectos traumáticos, ¿no? Como podríamos decir. Entonces eso es importante. Luego está el tema de la tristeza. Aquí es sencillo llegar cuando me lo creo,
asimilo lo que está pasando y pasa el choque, el bloqueo inicial y empieza la tristeza y el dolor. Acuérdense, amigos, que la tristeza no es mala, que la tristeza puede terminar en depresión, sí, pero no necesariamente. La tristeza es una emoción primaria, es una emoción, es una reacción emocional que nos va a acompañar, ¿no? Dice, si hay una emoción que corresponda más que otra al duelo, esta sin duda es la tristeza. Es la emoción que responde o que corresponde a cualquier tipo de pérdida. Es sana, o sea, no es patológica, es normal, digamos, es adaptativa, es neutra. Y es necesaria pasarla, quiera o no la persona, para poder hacer el proceso de duelo. O sea, hay que pasar esa tristeza. La tristeza no es mala. Hay gente que no quiere sentirse triste, eso es imposible. Y ahí es cuando hay gente de pronto que triste comienza a evadir la realidad, a fugar a través del alcohol, buscarse otras relaciones por despecho, etcétera, ¿no? Si no se avanza en el duelo o en el proceso de reconciliación, pues uno puede irse caminando hacia la depresión o la ansiedad generalizada, la crisis de pánico, etcétera. No es malo llorar, no es malo recordar, ¿no? Y ahí la persona tiene que evaluar si solo no puede, si es necesario ir a una terapia. Muy bien, entonces hasta ahí ya hemos hablado de las tres primeras etapas de un proceso de duelo o de reconciliación de una ruptura sentimental: incredulidad, insensibilidad y tristeza. Entonces a los amigos, voy a explicar la cuarta y ahí puedo resolver algunas preguntas, a ver si les parece. Entonces les quiero pedir a los amigos que me están escuchando, como saben que hemos cambiado el aló psicólogo para los jueves a las 8 de la noche, porque antes eran los martes y los sábados a las 6 de la tarde, pero desde esta semana hemos empezado con los lunes, ¿no es cierto?, y los jueves a las 8 de la noche. Entonces, para que otros amigos se enteren, por favor compartan esto en sus muros, compartan el video que es un resumen de este tema, o pueden compartir también lo que hemos la infografía que resume lo que yo estoy diciendo, que también está muy interesante. Muy bien, entonces vamos a hablar del miedo, angustia, culpa, que es la cuarta etapa, la cuarta fase, y ahí vamos a resolver algunas preguntas, así que les recomiendo, queridos amigos, que vayan haciendo sus preguntas, así como Alejandra, que ya hizo su pregunta y yo creo que de alguna manera ya se la respondí, pero directamente la voy a volver a leerla para que no se quede sin resolver. Entonces vayan poniendo, queridos amigos, sus preguntas. Miedo, angustia, culpa. El miedo aparece con bastante frecuencia. Acuérdense que el miedo es una reacción sentimental normal. O sea, todos en estos tiempos de pandemia tenemos miedo a contagiarnos, tenemos miedo de contagiar a nuestros seres queridos, no queremos salir a la calle. Entonces el miedo es una emoción primaria, es una reacción sentimental adaptativa, neutra, ¿no? Entonces, ante una ruptura sentimental sentimos miedo, porque hay niñas pues muy bonitas, hermosas, inteligentes, ¿no es cierto?, que creen que no van a conseguir otro hombre mejor que el que tenían, ¿no? Se sienten feas, se sienten horribles, ¿no es cierto? Entonces sienten mucho miedo de quedarse solas, ¿no? Sienten miedo de que a quién las va a acompañar, ¿no? Ayer hablaba con una consultante, digamos, que se va a separar de su pareja y sentía un poquito de miedo porque, claro, él es el varón, él es el que maneja, etcétera, ¿no? Suele ser miedo a lo desconocido, a estar solos o solas, a que les deparará el futuro, a enfrentarse a nuevas tareas o funciones que llevaba la otra persona y que no se ven capaces de hacer. En general, miedo a todo y a veces a nada en concreto, ¿no? Solo al futuro y si será peor que lo que ya había conocido. La angustia, a veces en forma de ansiedad, suele aparecer, especialmente si los trámites de la separación se están dificultando por algo o hay cosas pendientes, ¿no? Entonces, ese miedo, esa angustia, ¿no?, es absolutamente normal. Y también la culpa. Entonces el miedo se puede volver ansiedad generalizada o incluso pánico, ¿no? Yo tengo en este momento de COVID-19 varios pacientes con pánico, con crisis de pánico, y lo hemos podido resolver. Tengo varias pacientes también en ruptura sentimental. Hay mucha gente que me ha buscado, me ha dicho: Humberto, quiero definir esta situación, quiero terminar una relación, por favor ayúdame, ¿no? Entonces
Las personas que están interesadas también, acuérdense, me pueden escribir por el Facebook, por mi fanpage, o me pueden escribir también en el más 57 313 660 3068. Más 57 313 660 3068. Entonces, bueno, ya hemos hablado del miedo, de la ansiedad, pero también no es rara la culpa. Hay chicas que se echan la culpa, que por qué no tuve relaciones sexuales con él, que por qué no le hice caso, que por qué no me peiné así, que por qué no bajé de peso. Y miren, el problema no es que tengas la culpa o no tú. Tú probablemente seas responsable de algunas cosas en la relación, pero el punto es que él no quiere estar contigo. ¿No? Ni siquiera es porque sea fea, porque seas horrible, ni siquiera es porque no hayas tenido relaciones sexuales con él, no, simplemente él decidió otra cosa, ¿no es cierto? Él estaba buscando otra cosa, entonces el tema no es tanto que tú te culpabilices y te autoflageles, ¿no? Entonces ese es un tema importante. Entonces, pero no es raro en esta cuarta etapa de la ruptura sentimental que tú te eches la culpa, ¿no? Que tú te culpabilices y que muchas veces esa culpa también termine siendo una culpa patológica. Entender que ya se fue y que ese es el proceso del duelo, de la reconciliación personal, que eres responsable de algunas cosas pero que tú no tienes la culpa, ¿no? Entonces miren qué interesante. Muy bien, queridos amigos, entonces vamos a ver si... Creo que hay algunas preguntas, ¿no? Entonces vamos a... No sé, Alejandra, si te respondí, ¿no? Diciéndote pues que efectivamente un proceso de duelo puede durar un año, más o menos, ¿no? Entonces eso es importante, ¿no? Entonces aquí vamos a ver otra pregunta. Me he dado cuenta que las relaciones generan ataduras y más si la llevo una vida sexual activa en la relación. Que generan ataduras y más si llevo una vida sexual activa en la relación. He trabajado los procesos de sanación y renuncias para sanar las heridas causadas. Me parece que es muy necesario a la hora de haber terminado una relación de pareja, el hacer un proceso de sanación interior y renuncias enfocado en lo que se vive en este tiempo, renunciar a las promesas, bueno, por ejemplo. O sea, mira, más que una sanación interior, yo soy psicólogo. La sanación interior es algo espiritual, yo soy católico comprometido, la entiendo, agradezco tu aporte. Efectivamente, la sanación interior te puede ayudar, a veces no te ayuda, porque tú sabes que el pecado, en términos católicos, deja una serie de consecuencias, hay que cooperar con la gracia. Efectivamente, la sanación interior puede ser una manera, pero a veces lo que hay que hacer es un proceso psicológico. O sea, es proceso psicológico. Y si bien yo soy psicólogo católico y soy un psicólogo católico que trata de vivir su fe, lo que nosotros hacemos en el centro de ADT son procesos psicológicos. Y las respuestas que nosotros estamos dando acá, si bien partimos de que el ser humano es una unidad biopsicoespiritual, nosotros acentuamos lo psicológico. Entonces, en muchos casos, las personas tienen que hacer procesos de duelo. Tienen que hacer procesos de reconciliación personal, y un proceso de reconciliación personal es un poco distinto a un tema de sanación interior. Pero bueno, si a ti te ayuda eso y efectivamente eso, pues sí lo puedes hacer, obviamente. Pero hay personas que no les basta un proceso de sanación interior, ¿no? Porque hay heridas que quedan ahí. Claro, tú puedes decir, no, pero eso es una herejía, como si Dios sana todo. Sí, pero si Dios sana todo, entonces ¿por qué hay tanta depresión en el mundo? Si Dios sana todo, ¿por qué hay ansiedad generalizada? ¿Por qué hay pánico? ¿No? ¿Por qué? Porque el pecado deja una serie de consecuencias, ¿no? Entonces ese es un tema importante. ¿Cómo dejar que ella se sienta culpable de que le dijeron luche por el matrimonio y ella cree que le faltó hacer cosas o le faltó más fe? O sea, mira, lo que pasa es que ella siempre se va a sentir culpable, entonces lo que tiene que hacer es todo el proceso de duelo, tiene que enfrentar esa culpa, ¿no? Eso no es algo de tomar una pastilla, eso no es algo mágico, ella tiene que hacer un proceso de reconciliación personal. Yo les recomiendo que se consigan el libro Reconciliación de la Historia Personal, no sé si ya algunos lo tienen, yo se los puedo mandar. Aquí en los mensajes está para que me puedan escribir al más 57 313 660 3068
Yo ahí, si me escriben al WhatsApp, los que no tienen el libro Reconciliación de la Historia Personal, se los puedo enviar porque creo que les puede ayudar para sanar las heridas afectivas y sanar este duelo, ¿no? Pero la culpa es compleja, porque ¿sabes qué pasa, Luis? Que esta persona que tú estás mencionando, ella se culpa, hay algo que evita que ella se perdone a sí misma. Entonces Dios ya la perdonó, si es católica, ella fue, se confesó, pero de pronto hay algo dentro de ella que hace que no se perdone y por eso tiene culpa también. Entonces eso hay que trabajar. Muy bien, ¿qué otras preguntas hay? Quinta etapa, la ira. Puede ser la ira o cualquier emoción de la familia de esta, por así decirlo, ¿no? Enfado, rencor. Esta es la fase del porqué continuo, ¿no? De las conclusiones de todo. Incluso es una fase donde puede aparecer la necesidad de venganza o castigo. O sea, hay rabia, hay enojo, ¿no? Este es un hijo de madre, es un descarado, ya está saliendo con otra, ¿por qué me hizo eso? ¿No es cierto? Puedes decir, él decía que me ama, ¿no? Entonces, y no me ama y ya está con otra, ¿no? La persona ha tomado conciencia de lo que le ha pasado, de la pérdida, y vive la ruptura como un ataque personal o una injusticia. Número 6, el descontrol. Esta etapa suele venir frecuentemente después de la ira, o a la vez que esta. En algunas personas, ¿no?, que no experimentan rabia ni descontrol, puede aparecer también tras un periodo más o menos largo de tristeza y apatía. Pero es sobre todo cuando aparece la rabia y el enfado que la persona encuentra nuevas fuerzas para enfrentarse al mundo, salir, arreglarse de nuevo, cuidarse más físicamente. Entonces ahí de pronto hay una especie de inmadurez, una especie de descontrol, ¿no? Porque digamos muchos consultantes o muchas personas pues cambian la imagen del pelo, la imagen personal, el pelo, la ropa, el maquillaje, ¿no? Entonces, pero ese momento de descontrol, entre comillas, yo de verdad no lo veo como algo malo, ¿no? Me parece, y es lo que se ha estudiado, es normal, ¿no? Es normal ese descontrol, esa especie de inmadurez dentro de lo que está pasando. Luego viene la nostalgia. Esta fase puede vivirse como una vuelta a la tristeza, aunque no suele darse con emociones tan intensas. La emoción que predomina es la nostalgia, pero no necesariamente echan de menos a su interior pareja, sino más bien la vida de pareja, tener a alguien, no encontrarse solos, en definitiva, echan de menos los buenos tiempos y la ayuda y la compañía de vivir con otra persona. Entonces hay un momento como de añoranza, como de nostalgia, como de recuerdos, y eso tampoco es malo. Es una etapa donde las personas suelen hacer revisión de lo ocurrido con otra perspectiva, con mayor análisis, con mayor reflexión, ¿no? Con mayor meditación. Ya no suelen tener presente lo negativo o solo lo positivo de su expareja, sino que son capaces de hacer un balance, un equilibrio, una evaluación, ¿no? Entonces miren qué interesante cada una de estas etapas. Y por último, la etapa número 8, que es la etapa de la aceptación. ¿Qué cosa es la aceptación, queridos amigos? Asumir, admitir y aceptar que la otra persona ya no está, ya no estará, que estoy en otro momento o etapa de mi vida. Es el fin del duelo, es el fin del proceso de reconciliación personal de esta herida afectiva que se llama ruptura sentimental. La persona se abre al perdón y comienza a perdonar, ubica entonces, viene más bien la tranquilidad, la serenidad, la paz, la reconciliación. ¿Por qué? Porque ha ubicado este noviazgo, este enamoramiento, ¿no es cierto?, esta relación, ¿no es cierto?, dentro de su historia personal. Por eso digo que viene la tranquilidad, la serenidad, la paz, la reconciliación. Aquí la persona necesita estar bien. Suelen comentar que ya están cansadas de pasarlo mal y que quieren pasar la página y seguir con su vida, pero no se trata de pasar la página por pasarla. Se trata de aceptar, de asumir, aunque no esté de acuerdo, aunque esté con dolor, hay que aceptar, hay que asumir. Asumir y aceptar no es estar de acuerdo. Asumir es reconocer, es decir, bueno, me pasó, me terminaron, ya no está en mi vida. Comienzan a retomar los contactos sociales y muchas rutinas. Son capaces de exponerse a situaciones y lugares que han estado evitando. No tienen ansiedad por salir o estar con otra persona y son más selectivos con los planes que hacen. Ya salen o quedan si de verdad les apetece,
y les viene bien. Pero si no pueden, se quedará en casa tranquilamente, ¿no? O sea, yo asumí, admití y salgo, no estoy desesperado por buscarme otra pareja, etc. La persona es capaz de pensar en su expareja sin dolor, sin el dolor de antes, ¿no? Este es en el momento de la aceptación, el último momento del duelo o el proceso de reconciliación. Puede que incluso ya pueda tener información de su ex sin angustia ni ansiedad, y si tiene alguna emoción negativa no le va a afectar tanto, no se va a poner a llorar, no le va a venir un pánico, una angustia. En general suelen tener un estado de ánimo positivo y estable, se ven fuertes y capaces de seguir su camino, ¿no? Eso hace parte de la aceptación. Ya no se aferran a ninguna idea de volver ni al recuerdo de esa persona, se sienten liberados y capaces de rehacer sus vidas, ¿no? Entonces, llegado el momento. Obviamente, queridos amigos, estoy haciendo un resumen de varias cosas importantes, porque la idea es que a los psicólogos no obre tanto. Esto yo lo he tomado de una charla que prontamente la vamos a publicar en mi canal YouTube, ¿no? Que es una charla un poco más larga, ¿no? Pero lo interesante de esto es que en este momento podemos hablar, dialogar y podemos tener algunas recomendaciones en este espacio, ¿no? que es también interesante. Muy bien, entonces aquí dice, ¿cómo asimilar el hecho de tanto tiempo viviendo con la persona y le diga yo nunca te quise, nunca te amé? Si ella dice y entonces todos los años que vivimos fue fingido. ¿Cómo entender esas preguntas? Mira, yo no creo que haya sido fingido. No, eso es un poco relativo decirlo, depende de la persona, depende de la pareja. Yo creo que las personas sí se querían, que sí se amaban, pero bueno, algo ha pasado ahí, ¿no? Hay personas que vienen muy inmaduras afectivamente, hay personas que son esclavas de su dependencia emocional, hay personas que engañan, o sea, mejor dicho, yo no puedo dar tantas recetas aquí o tantas cosas generales con ejemplos tan puntuales, ¿no? Entonces mucho depende de la persona, mucho depende de la historia personal, mucho depende también de la personalidad de la persona, ¿no? Entonces, yo creo que la recomendación de esto es seguir el proceso, ir aceptando, asumiendo, perdonando, abriéndose a la reconciliación, etcétera, ¿no? Eso es lo que dice, cómo asimilar el hecho de tanto tiempo viviendo con la persona y que te digan nunca te quise, nunca te amé. Bueno, tú no le puedes poner una pistola para que te quiera o te ame. Entonces es abrirte a la aceptación, asumir y admitir, ¿no? En Reconciliación de la Historia Personal, en el capítulo 3, puedes encontrar algunas recomendaciones. ¿Sabes qué? También en mi canal YouTube, ¿no? Vamos a ver si lo ubicamos aquí. En mi canal YouTube yo tengo un video que habla de la aceptación personal. Y de paso, queridos amigos, les quiero contar pues que yo he relanzado este canal YouTube. Ahí hay una lista de reproducción donde hay 178 videos. Y definitivamente ahí tengo un video, o sea, tengo un audio de 10 minutos sobre la ruptura sentimental, tengo otro audio donde se habla de un clavo no sabe otro clavo, ¿no? Lista de reproducción, audios crecer, así se llama, lista de reproducción, audios crecer, ¿no? Pero, por ejemplo, esta charla, pues una charla pequeña de 7 minutos, para profundizar en el tema de la aceptación personal. Pero ese es un tema clave. Ese es un tema clave dentro de esto. Y de paso, claro, en mi canal YouTube, un día a la semana yo saco una charla o unos tips de 4, 5, 8 minutos, a veces 12. En algunos momentos así un poquito más larga, también ahora están siendo más cortos. Entonces, yo les sugiero que se suscriban al canal YouTube, porque en el canal YouTube la charla, digamos, es una charla, es una clase con diapositivas, está preparada de una manera distinta. Claro, el problema de ahí es que no puede haber la interacción que estamos teniendo en este momento, ¿no? Entonces, pero bueno, no sé, queridos amigos, si tienen alguna otra pregunta. Voy a dar las recomendaciones finales, ¿no? Vamos a hablar de las recomendaciones ante una ruptura sentimental, y ahí abro un espacio pequeño para preguntas y nos vamos. Recomendaciones ante una ruptura sentimental. Acuérdate, por favor, de compartir con esto en tus muros para que llegue a otras personas. Primero, entender que el dolor o duelo es normal. Es un proceso de reconciliación que nos conducirá a la aceptación y la madurez
para iniciar una nueva etapa. O sea, es normal. Nos duele mucho, sufrimos, nos da pánico, nos da muchas cosas, pero es normal, o sea, pasa, sucede. Segundo, es importante avanzar en dicho proceso. Si no se avanza o hay síntomas patológicos de una depresión, de un pánico, hay que acudir a consulta psicológica. Tercero, el proceso de duelo se complica cuando la persona tiene el esquema de abandono o dependencia y tiene un fuerte apego emocional al otro. Está apegado, ¿no? Está anclado, está esclavizado. Aquí también se necesita el apoyo de un profesional cuando hay apego, y muchas veces hay apego, ¿por qué? Porque hay un esquema de dependencia emocional, ¿no es cierto? O un esquema, digamos, de abandono, ¿no? O sea, una persona, digamos, que tiene ausencia emocional paterna, que no conoce a su papá, que tiene un papá frío, calculador, narcisista, le ha generado un esquema de abandono. Entonces, ante este esquema de abandono, pues la persona va a buscar en sus parejas la figura paterna que la abandonó o que no conoce, o que fue una figura narcisista, fría, calculadora, etc. Cuarto, abstinencia. No tener contacto durante un tiempo con sus exparejas. Ya lo harán si lo desean cuando se encuentren un poco mejor y más fuertes. ¿Por qué? Porque si tú lo ves, lo buscas, lo llamas, etcétera, no puedes sanar la herida. Entonces la recomendación clásica en eso es vivir un tipo de abstinencia, no buscarlo. Nada sacas persiguiéndolo por el WhatsApp, nada si que te dejó en visto, nada sacas persiguiéndolo por las redes sociales, por el Facebook, por el Instagram, porque lo único que haces es sufrir, sufrir y sufrir. Número 5. Si es imprescindible algún contacto, porque tienes hijos, propiedades comunes, negociaciones, intentar que sea el mínimo y además de la forma que menos malestar provoque. Por ejemplo, puedes explicarle a sus exparejas que durante un tiempo necesitan menos contacto y que usen algún familiar o amigos para facilitar los encuentros y, por ejemplo, recogida de los hijos, ¿no? Se trata, queridos amigos, ¿de qué? De sanar la herida, de caminar hacia la aceptación. Hay que dejar que la herida cierre y sane. Si tú lo ves todo el día, si lo buscas, si lo persigues, si lo llamas, si le increpas, eso lo que hace es abrirte la herida. No dejas que la herida cubre sana, te la mueves, ¿no? Te la estás frotando. Número 6. Hay que hacer distintos actos de renuncia, desprendimiento, tales como eliminar fotos, objetos que nos regalaron, etc. Hay que desprenderse, hay que desapegarse, hay que renunciar, hay que aceptar que ya se fue. Pero si yo guardo la fotico, si yo guardo la envoltura de la chocolatina que me regaló, etc., pues no me estoy desapegando, ¿no? Y no estoy avanzando en el proceso de duelo, no estoy avanzando en el proceso de reconciliación personal. Número 7, miren, esta recomendación es importante, para algunos es muy dura. Bloqueo de información sobre su expareja. A veces la persona que hace el duelo necesita saber del otro y pregunta, busca en redes sociales, ¿no? Lo que ya he mencionado, que haga con amigos comunes. En otros casos no buscan activamente la información, pero le llega por otras personas. Siempre hay una amiga imprudente o chismosa que viene a contar algo, o una tía, ¿no? Incluso por los propios hijos, que si son pequeños cuentan todo también, ¿no? Hablar con los demás para que durante este tiempo no nos hablen de esa persona y cortar, ¿no? Hay que cortar, inclusive a los niños, a los hijos, hay que explicarles la situación, ¿no? O sea, tampoco hay que salir corriendo, ¿no? Pero, digamos, hay que poner límites en todo eso. 8. Evitar conductas de compensación, huida o fuga, porque el alcohol, las drogas, las relaciones sexuales ocasionales por despecho no me sanan, no me reconcilian, no me ayudan a la aceptación, al contrario, me crean un problema porque me estoy compensando, porque estoy huyendo, ¿no? Porque estoy fugando de la realidad. Entonces, tomar en cuenta. Hay que organizar mi horario, hay que organizar horario, agenda, sobre todo los fines de semana, porque son los momentos en los que la persona extraña más, ¿no? Ahora, es normal que extrañes. El duelo, por lo menos, como respondiendo un poquito a lo que ya decía con Alejandra, pues por lo menos dura un año más o menos, ¿no? Porque tiene que pasar. Y acuérdense de esta última recomendación: un clavo no saca otro clavo, ¿no? No hay que utilizar a las personas, no empezar otra relación si es que no es cerrado la anterior, porque si no vas a estar... Y de eso voy a hacer otro a los psicólogos que se llame un clavo no saca otro clavo, porque parece un tema interesante, ¿no? No hay que empezar otra relación hasta aceptar y sanar, ¿no? ¿Por qué?
sino estás utilizando a la persona, te estás compensando y todo el tiempo te estás comparando. Muy bien, queridos amigos, entonces hasta aquí Aló Psicólogo. Son las 8:40 y es un poco tarde, no sé si tengo 5 minutos para ver si tienen alguna otra pregunta. Muy bien, acá dice, buenas noches, psicólogo, ¿qué se puede hacer para superar un esquema de abandono? Bueno, hay que hacer psicoterapia, Xochitl. Hay que hacer psicoterapia. La psicoterapia, la psicoterapia que te recomiendo en este momento es la terapia de esquemas, que trabaja en los esquemas, en ese esquema de abandono. Si quieres, me escribes y yo te mando el libro, que es un libro de Jeffrey Young, que se llama Reinventa tu vida, ¿no? Con el cual podrías empezar a trabajar eso. Muy bien, acá Isaías Ayala está haciendo comentarios positivos a lo que hemos hablado. Compartan, queridos amigos, este video para que llegue más gente y se difunda, porque como digo, hay algunas personas que no saben que ya los sábados no es el programa, sino ahora es los jueves. A los psicólogos son los lunes y los jueves a las 8 de la noche. Hemos cambiado la programación desde esta semana, ¿no? Entonces, también, muy bien, ¿hay alguna otra pregunta, algún comentario? ¿Qué les pareció? Muy bueno que comenten la infografía, muy interesante porque vamos generando diálogo. Necesito saber de ustedes también cómo se sintieron, aprendieron, qué cosa tendría que mejorar, qué otros temas les interesa, así que por favor me escriben ahí en el fanpage. Pueden escribir en el fanpage de este video, pueden escribir o sea, en el enlace de la infografía o en el videíto que hemos puesto también que resume un poco esto. La idea es que dialoguemos, que conversemos. El sentido de Aló Psicólogo es llevar la psicología a la casa. El sentido de Aló Psicólogo es hacer prevención, es hacer psicoeducación, ¿no? Eso es muy importante, eso es fundamental, porque hoy hay mucha gente enferma de depresión, de ansiedad, de crisis de pánico. Hay mucha gente, digamos, con relaciones tóxicas, esclavizantes, muchas veces por ignorancia, porque no conocen de todos estos tipos de temas, entonces se anclan a relaciones complicadas. Muy bien, queridos amigos, les mando un gran abrazo. Nos vemos entonces el lunes a las 8 para retomar el tema de la pornografía. Que pasen una feliz noche. Será entonces hasta el próximo lunes en Aló Psicólogo. Chao, cuídense mucho.